Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde estén conectados este día. Bienvenidos al segundo webinar de la serie organizada por Let's Slack y un conjunto de socios muy valiosos con el tema Ciudades actuando ante el cambio climático. Este día vamos a conversar sobre la experiencia del proyecto Huella de hablando de cómo se está promoviendo el desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático a través de la gestión de las huellas en ciudades de América Latina. Mi nombre es Ana María Majano, soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's Slack, y quisiera dar las gracias a todas las personas que se conectan a este webinar este día y también a nuestros socios con quienes estamos organizando este webinar con Servicios Ambientales S.A. Y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Muchas gracias por el apoyo de siempre y por la colaboración en la organización de este webinar. Este día vamos a tener 3 presentaciones relacionadas con este proyecto Huella de Ciudades, que quisiera decir fue uno de los primeros experiencias que compartimos en uno de los primeros webinars de Let's Slack. Así que es una gran alegría tenerles nuevamente y poder conocer los avances en este proyecto que en esa oportunidad estaba trabajando con ciudades y ahora pues vamos a ver cómo creció durante los años que han pasado. Quisiera entonces agradecerles a nuestros panelistas de hoy, a Mauricio Velázquez, quien es el Ejecutivo Principal de Ambiente y Cambio Climático de CAF en Ecuador, quien nos va a hacer la presentación general del proyecto Huella de Ciudades, su alcance, objetivos y resultados. Posteriormente vamos a tener la presentación de Leandra Díaz, de Servicios Ambientales S.A., comentándonos sobre los avances y ajustes metodológicos para la aplicación de la huella hídrica a nivel de ciudades. Y posteriormente tenemos una presentación de Catalina Albán, quien es la directora de la Comisión de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Cuenca en Ecuador, y Valeria Revilla, quien es la gerente técnica de Servicios Ambientales S.A., quienes van a compartir con nosotros el estudio de caso del Plan de Acción de Reducción de Huellas de la ciudad de Cuenca en Ecuador. Muchísimas gracias a Mauricio, Leandra, Catalina y Valeria por estar con nosotros este día, compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros. Antes de iniciar con la primera presentación, quisiera decirles a quienes están conectados al webinar que por favor, si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos mientras están llevando a cabo las presentaciones. Vamos a tener las 3 presentaciones seguidas y al final un espacio de preguntas y respuestas donde yo voy a leerles a los panelistas las preguntas que ustedes nos envíen. También les recuerdo que la grabación del webinar y las presentaciones estarán disponibles en la página web de Let's Slack para que ustedes puedan revisarlas posteriormente o compartirlas con las personas que no han podido acompañarnos en este momento. Así que pasando ya de la introducción al contenido, quisiera darle la palabra a Mauricio Velázquez, principal de Ambiente y Cambio Climático de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en Ecuador, para que nos cuente sobre el proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ana María.
y a todos los colegas que nos escuchan por estar acompañándonos, ¿no? Como decía durante la introducción, Ana María, este proyecto ha tenido avances bastante importantes en los últimos 4 o 5 años, y vamos a hacer una presentación rápida en honor al tiempo y a los 15 minutos que se nos ha otorgado. Es muy conocido que Latinoamérica es una región con una tasa de crecimiento urbano de las más grandes del mundo. En el año 2050, más de 9 o aproximadamente 9 de cada 10 habitantes vivirán en las ciudades. En estos lugares en donde mayor cantidad de gases de efecto invernadero se generan. Y entonces estos son los lugares en donde se debe concentrar la lucha del cambio climático, ¿no? Las ciudades son los centros de innovaciones para mitigar emisiones, aumentar resiliencia, etc. Los impactos del cambio climático los conocemos todos. Yo no creo que hay que perder mucho tiempo en esta lámina, pero ¿qué hacemos? Y bueno, en la COP21 los países presentaron sus contribuciones nacionales determinadas de cómo iban a reducir las emisiones de carbono, qué iban a hacer en cuanto a adaptación, cuáles eran sus prioridades, y muchos de ellos incluso señalaron acciones que iban a hacer en ciudades, acciones de transporte sostenible, acciones también de aumentar la resiliencia para la salud de las poblaciones, entre otros. CAF es un banco de desarrollo, tiene vamos a cumplir 48 años en junio, y había estado trabajando bastante tiempo en ciudades. Queríamos tratar de empaquetar todos los servicios financieros y otros servicios de valor agregado que se dan en las ciudades, y se hizo esto a través de una iniciativa que se llama Programa Ciudades con Futuro, ¿no? Este programa promueve ciudades más inclusivas, competitivas, eficientes, inteligentes y sostenibles para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? ¿Qué hace este programa? Bueno, básicamente da un valor agregado a las intervenciones que tradicionalmente se hacían en las ciudades de construcción de infraestructura, de ciertas obras de energía, entre otros. Entonces, se les daba también, o digamos, se proporciona a los administradores de la ciudad, a las instituciones de cada ciudad, un poco de conocimiento práctico, ¿no? De manera flexible. No vendemos recetas, sino que contamos las experiencias de otras ciudades en donde hemos trabajado, en donde hemos puesto a veces pequeñas cooperaciones técnicas, pero que han tenido gran impacto. Y bueno, las ciudades muchas veces se unen, se juntan, y utilizan los recursos de CAF y terminan con servicios universales de mayor calidad, se conectan más, etc. En los últimos 5 años hemos puesto más de 7.000 millones en 25 ciudades. Algunas de ellas están por acá en varios temas. Buena parte de esto es financiamiento verde. En el año 2015 hubo un estudio de CEPAL de financiamiento climático, y se mencionó que el multilateral con mayor financiamiento verde en Latinoamérica y el Caribe fue CAF, y fue el principal en temas de adaptación, ¿no? Esto es precisamente información del año 2015. Estos indicadores han ido creciendo. En el 2016 fue 26%, el año pasado 27%, y se espera llegar a esta meta de un 30% en el 2020. Para ello es importante que haya portafolio, que haya proyectos en los países y principalmente en las ciudades. Y bueno, era fácil juntar los puntos y trazar la línea. Habían socios estratégicos con los cuales estábamos conversando, como Fundación Futuro Latinoamericano, AFD, CDKN, SASA, que venía con una experiencia buena en el tema y fue contratada para brindar servicios para medir estas huellas
y ayudó a empaquetar la iniciativa, ¿no? Estas son las ciudades en las cuales se ha trabajado, 12 ciudades, y lo que se ha hecho es básicamente medir la huella de carbono y la huella hídrica en ellas. Primero se mide la huella del gobierno municipal, luego se mide la huella de carbono y la huella hídrica de la totalidad de la ciudad, es decir, se proporciona una línea base, ¿no? Y se elabora finalmente un plan de acción para reducción de huellas. La metodología de las huellas, bueno, es algo que no vamos a tampoco a profundizar mucho, pero si alguien tiene una pregunta específica, posteriormente podemos de pronto contribuir a despejarla. También está el resto del equipo de SASA, que puede también, tiene la experiencia metodológica más importante acá, ¿no? Pero en síntesis, con 3 alcances de huella, emisiones directas, indirectas y otras emisiones indirectas, utilizando la metodología ISO 14064 y GPC, ¿no? Y en huella hídrica se utiliza la metodología del Water Footprint Network para hacer las cosas que mencionamos, sacar la línea base, diseñar acciones pilotos, ponerles un plan de acción. Este plan de acción, bueno, luego vamos a hablar de eso, pero quería mencionar con este slide algunos de los resultados que se tienen. Por ejemplo, al sacar la línea base de la huella de carbono, se ve exactamente en qué sectores se tienen más impacto en la huella. Residuos, transporte, siempre son los sectores en donde más huella se concentra. ¿Qué parte de la huella es por diésel, por el tipo de combustible, gasolina, entre otros? Y bueno, esta información básica permite luego diseñar los planes de reducción de huellas. La información permite una cantidad de análisis comparativos entre distintas ciudades en el continente. Aquí podemos ver la huella de Lima, que, bueno, buena parte también está influenciada por la población. Si hay mayor población, obviamente va a haber mayor necesidad de transporte. Y bueno, hay una gran variedad de ciudades muy grandes o megaciudades, ciudades medianas, ciudades pequeñas también medidas, y toda esta información permite hacer análisis muy ricos a CAF, pero también a todos los usuarios, a las propias ciudades, a los municipios, sociedad civil, etcétera, ¿no? Esto es una comparativa de las huellas de ciudades obtenidas, pero también permite, mencionaba, hacer comparaciones dentro de los países, las distintas ciudades. Ecuador ha sido uno de los países que más ciudades han participado dentro de esta iniciativa, 5 ciudades hasta el momento. La comparación también de huellas hídricas, en donde, bueno, básicamente vemos que el sector residencial generalmente es la mayor parte de la huella, ¿no? Y entonces esto permite luego hacer estos planes de acción. En estos planes se utiliza una metodología de ONU Habitat. Al inicio también, esto fue un ejercicio en el cual también la metodología fue evolucionando. SASA utilizaba la metodología nueva que se estaba desarrollando. Esto lo va a hablar Leandra, entiendo, más tarde, pero la metodología ha seguido fortaleciendo conforme ha pasado el tiempo, y en Cuenca se hizo de una manera muy participativa. Allí las otras conferencistas van a hablar de ese trabajo en particular. Para la elaboración del plan de acción se tenía un análisis de contexto, luego un escenario business as usual, sin la implementación de proyectos que sirvan para reducir esas huellas. Luego había una fase de priorización de proyectos con los actores clave, y esto es muy importante que haya mucha participación, ¿no? Si es
ejercicio endogámico solo de los actores municipales, va a tener buenos resultados, pero de pronto los resultados son mucho mejores si hay mayor participación de sociedad civil y de otros actores también, gobierno nacional, sector privado, etcétera, ¿no? Se plantean algunos escenarios, proyectos en ejecución, planificados y nuevos. Se ve el potencial de reducción y hay un análisis multicriterio. Hay unas matrices bien interesantes que las vamos a presentar rápidamente también. Entonces, en el plan se tienen algunos escenarios, ¿no? El escenario mencionaba, business as usual, que es el crecimiento de huellas sin implementación de acciones de reducción, y considera los crecimientos poblacionales, de usos y crecimientos del parque vehicular, residuos sólidos, etcétera, proyecciones, ¿verdad? Y luego se plantean otros 3 escenarios. El escenario 1 es proyectos en ejecución o que cuentan con financiamiento de la entidad de administración de la ciudad, de los municipios. Luego un escenario 2 que incluye proyectos del escenario 1 más proyectos que no cuentan con financiamiento. Y finalmente en rojo un escenario 3 en donde están proyectos nuevos que tienen un alto potencial de reducción de huellas. Posteriormente se hace un análisis multicriterio de proyectos en donde los criterios principales son el potencial impacto en la reducción de huellas, en toneladas de carbono equivalente, en mitigadas, la prioridad también para el municipio. Muchas veces las ciudades tienen otros actores presentes, actores a nivel nacional, entonces la municipalidad de pronto no tiene control sobre la agenda de esos organismos, puede coordinar y puede poner aquí también acciones, pero es un factor que también lo tienen muy en cuenta los municipios para, sobre todo para trabajar los escenarios a corto plazo, ¿no? La reducción de huellas en corto plazo. Otro criterio es el costo, análisis costo-eficiencia, cantidad de, el costo de una medida comparado con la cantidad de metros cúbicos de agua ahorrada o toneladas de CO2 equivalente, mitigado, con beneficios sociales, ambientales y económicos y el costo de inversión. Entonces, se tiene un panorama como este, una proyección del escenario business as usual, del escenario 1, cómo, si se aplican esos proyectos, cómo se reduce la huella de carbono o la hídrica en el escenario 2 y en el escenario 3. Estos ejercicios son muy visuales, muy bien recibidos por las autoridades, por los tomadores de decisiones, y bueno, facilita la vida y harto, uno se ahorra mucho que hablar solo presentando buenas gráficas. Esto lo hemos visto ya en varios municipios. Medidas puntuales, por ejemplo, cuando se hizo el plan de acción de Guayaquil, para reducción de huella, una de las cosas que priorizaron fue la ampliación de la flota de buses articulados para la metrovía, el sistema de transporte público. Ellos han avanzado en esto. Se plantearon al año 2018 reemplazar un porcentaje de la demanda urbana, un 30% de vehículos reemplazados, poner 80 buses adicionales, etc. Y podemos decir que lo está cumpliendo. El año pasado, en diciembre, se aprobó un crédito a la Municipalidad de Guayaquil de aproximadamente, en total, como unos 50, 60 millones, 49, perdón. Pero un porcentaje importante, tal vez un 30%, iba para la ejecución de este proyecto. Ellos ya este año comienzan a implementar esta acción. En el tema de huella hídrica, ellos, por ejemplo, identificaron en su plan de acción implementar plantas de tratamiento de aguas residuales y han gestionado ya un crédito también con el Banco Mundial, en este caso, para una petar muy grande en el sur de la ciudad. Y la licitación se hizo, ya han contratado y están
iniciando. Esto hemos visto en toda la región, ¿no? Hemos visto que el ejercicio es valioso, valiosísimo, tanto para las ciudades como para los actores financieros y obviamente para los habitantes. Todo el mundo tiene su parte, tiene su rol en el programa Huella de Ciudades, roles importantes. Los de las municipalidades ya lo mencionamos en hacer realidad estos planes de reducción de huellas, pero también para los financiadores ha sido, diría, una bendición tener la historia bien contada, documentos con portafolios de proyectos y muchos de ellos bastante buenos, lo que le permite enfocarse y priorizar, no solo a la municipalidad, sino también a la contraparte que financia, ¿no? Y bueno, la demanda ha ido creciendo en toda la región. Se inició con Quito, Lima y La Paz, estas tres ciudades. Luego en la segunda fila, Santa Cruz, Fortaleza. En otra fase ya también con recursos de AFD se llegó a Santa Cruz, en Galápagos, Loja, Cali, Recife, en Brasil, Tarija, en Bolivia, y bueno, con un poco de alegría, pero también de susto, hemos visto que hay una demanda bastante grande en otras ciudades de la región que han mandado cartas ya con expresiones de interés de ingresar al programa, y bueno, afortunadamente hay socios estratégicos que están con las mismas preocupaciones, están sintonizados con todos los ejecutores de este programa. AFD, la Unión Europea, a través de fondos LAIF, ha puesto recursos para no solo medir huellas hídricas y de carbono, sino también unos recursos adicionales para algunas ciudades y llegar a medir allí la vulnerabilidad al cambio climático y tener planes de reducción de vulnerabilidad, ¿no? También medir crecimiento urbano sostenible, ver que algunas medidas para que las ciudades no crezcan de manera desordenada. Y todo esto se refleja en mejor información para proyectos integrales, ¿no? En el futuro, se está licitando en este momento algunos estudios también para la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, pero también iniciando ya sus estudios también de medición de huella hídrica y de carbono. Básicamente esta era la parte de la historia que quería contarles y bueno, le doy paso a Ana María para que continúe los siguientes presentadores. Muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación, exactamente en el tiempo. Tenemos ya bastantes preguntas, pero como había explicado, pues vamos a escuchar primero todas las presentaciones y después tener un espacio que espero que sea bastante amplio de preguntas y respuestas. Entonces les invito a seguir escribiendo sus preguntas en el espacio que proporciona la plataforma de GoToWebinars y yo voy a leerlas al final. También les recuerdo que las presentaciones y la grabación del webinar van a estar disponibles en la página web de Let's Slack después de este evento para que ustedes puedan revisarlas o compartirlas. Quisiera ahora darle la bienvenida a Leandra Díaz, quien es experta en gestión de la huella hídrica en Servicios Ambientales S.A., quien nos va a comentar sobre los avances en la aplicación de la metodología de huella hídrica en ciudades y los ajustes que han hecho a esta metodología para poderla aplicar en las ciudades. Muchísimas gracias, Leandra. Adelante con tu presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quisiera agradecerles inicialmente por esta oportunidad de poder mostrar un poco más a fondo de qué se trata la metodología que estamos aplicando
en el proyecto Huella de Ciudades, y esta vez me voy a centrar en la huella hídrica. Vamos a revisar un poco los avances, también ajustes metodológicos que pues hemos tenido que realizar y la aplicación ya a nivel de todas las ciudades que nos ha tocado evaluar. Pues bueno, comentar que esta presentación se va a basar en 3 puntos centrales. Están las bases conceptuales de las que les voy a hablar para que ustedes tengan una mejor idea de qué es la huella hídrica y cómo es que se mide. También vamos a hablar de los ajustes metodológicos que nos ha tocado realizar a nivel ya de ciudades. Y finalmente vamos a ver la aplicación, los hallazgos y los resultados ya a nivel de regional con la aplicación pues, de esta metodología en ya 12 ciudades dentro del proyecto Huella de Ciudades. Veamos entonces un poco de las bases conceptuales. Y pues, ¿cuál es el concepto de la huella hídrica? Comentarles que la huella hídrica es un indicador de uso, de consumo y de contaminación de recursos de agua dulce. Es decir, vamos a enfocarnos en toda la gestión hídrica. Esta metodología puede ser aplicable tanto a un individuo como a una organización o también a un territorio, ¿sí? La huella hídrica pues, nos permite evaluar toda la cadena del agua. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en un área geográfica, sino más bien vamos a evaluar el impacto en toda la cuenca que está afectando al área que nosotros vayamos a delimitar. Es un indicador de fácil comprensión y esto es vital porque muchas veces cuando hablamos de impactos a recursos hídricos, pues es un tema muy técnico y es muy difícil de comprender. La huella hídrica lo que pretende es pues mostrar de una forma muy sencilla a toda la población que no sea nada técnico, que sea muy sencillo y que pues ya entendiendo el problema podamos ver ya soluciones más adelante. Hablemos de la metodología. Pues la metodología de la huella hídrica se aplica tanto de forma directa, es decir, por el uso del agua en todas las actividades que realizamos a diario. Por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, cuando nos duchamos, cuando preparamos alimentos, ese es un uso directo del agua, que tiene un impacto. Pero también es aplicable a usos indirectos. Es decir, muy pocas veces nos ponemos a pensar todo el agua que ha estado involucrado, tanto en términos de uso como de contaminación, para la elaboración de productos. Por ejemplo, la camiseta que usamos cada día, o incluso los productos de los cuales nos alimentamos, una manzana. Hay en realidad un proceso de utilización de agua amplio que no es evidente y que pues con esta metodología nosotros ya podemos tener una mejor idea de esto. La huella hídrica se divide en 3 tipos de huella. Esto para determinar en qué se está utilizando el agua. Entonces, la huella hídrica azul mide la evaporación de agua o la pérdida de la cuenca, ¿no? Es decir, en una industria, si nos vamos a una industria, cuando yo tengo una gaseosa, me estoy llevando esos 500 ml o ese litro de agua en esta botella y no retornarán nunca más a la cuenca. Entonces, la huella hídrica azul va a medir el impacto en términos de extracción de agua de una cuenca. La huella hídrica verde está relacionada más que todo a los productos agrícolas y a las plantaciones antropogénicas, porque es agua que es retenida y que nunca más regresará a la cuenca. Y finalmente la huella hídrica gris está relacionada a la contaminación y básicamente lo que nos indica es cuánta agua yo requeriría para diluir toda la carga contaminante que estoy produciendo. Y un poco para compararla con otras metodologías, había incluido aquí 3 tipos de metodologías que usualmente se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de extracción, y eso mucho lo utilizan industrias o lo solían utilizar, para ver cuál era la magnitud de su impacto. Pero cuando hablamos de extracción solamente estamos hablando del uso del agua, es decir, en términos de volumen, ¿no? No estamos viendo en qué se está utilizando el agua ni si se está contaminando, que ese es uno de los factores más importantes. Otra de las metodologías que se solía utilizar es el balance hídrico. En un balance sí ya tenemos un análisis un poco más complejo donde sabemos cuánta agua está entrando a un sistema, en qué se está utilizando y cuál es el volumen de agua que está saliendo como efluente, ¿no? Este ya es un análisis más complejo, pero tampoco refleja uno de los parámetros más importantes que es la contaminación. Mientras que la huella hídrica sí refleja estos y muchos más parámetros. Además de ser un balance hídrico inicialmente para determinar nuestra huella hídrica, la huella hídrica te permite identificar cuáles son los tipos de consumo de agua, justo los que mencionaba hace un momento, ¿no? Si es una huella azul, si es una huella gris o una huella verde. Además, te permite hacer un análisis de la calidad del agua residual.
es decir, saber cuál es el grado de contaminación que se está produciendo. También te permite ver las pérdidas de agua en plantaciones, esta es la huella hídrica verde específicamente, te permite analizar un uso directo e indirecto del agua, y además la huella hídrica no se limita solo a la medición. De hecho, esta es una de las etapas que contempla la huella hídrica. Otra de las más importantes es el análisis de sostenibilidad ambiental, económica y social, si la cuenca es capaz de asimilar todos los impactos que se están produciendo. Y finalmente, que para mí, desde mi punto de vista, creo que es la etapa más importante, es la identificación de respuestas, porque ya teniendo la medición, ese es un buen dato para partir, ¿no? Es un buen punto para saber cuáles son los problemas, dónde es que deberíamos actuar, pero la fase de la identificación de respuestas es nuestro objetivo final, al cual queremos llegar. Y pues precisamente era de lo que les estaba comentando hace rato. Hay 4 fases que en realidad contemplan la evaluación de la huella hídrica. Inicialmente se establecen los objetivos y el alcance. Decidimos qué queremos evaluar. Luego ya realizamos la cuantificación de la huella hídrica. El tercer paso es esta evaluación de la sostenibilidad, ver si la cuenca es capaz de asimilar todo el peso que le estamos otorgando con las actividades que realizamos dentro de los límites establecidos. Y finalmente una cuarta fase que son ya las estrategias de reducción de la huella hídrica. Comentarles que en temas de huella hídrica, pues mucho se ha desarrollado. De hecho, la Water Footprint Network, que es la institución que ha promovido esta metodología a partir de una base que ha dejado Hoekstra, pues se ha centrado en evaluar la huella hídrica virtual. ¿Y de qué estamos hablando? Esta huella hídrica virtual es la huella hídrica indirecta, precisamente. Entonces, era un poco lo que les comentaba al inicio. Cuando hablamos de una manzana, nos estamos comiendo una manzana, muy pocas veces nos damos cuenta del volumen que ha estado involucrado. Entonces, ustedes podrán ver acá que son 822 litros por cada kilogramo de manzanas que consumamos están siendo afectados. Cuando hablamos de carne, son 15.415 litros por cada kilogramo. Y así, es decir, tenemos una variedad de productos y pues muchos estudios se han desarrollado para ver este tema, porque no es lo mismo que yo coseche algún tipo de alimento no sé, en Ciudad del Cabo, por ejemplo, o que lo haga en la Amazonía, ¿verdad? Los recursos hídricos son completamente diferentes, la disponibilidad hídrica es diferente y por ende el impacto ambiental será diferente en cada uno de estos lugares. Entonces, muchos estudios se han desarrollado para ver precisamente esta interacción de la huella hídrica virtual entre países y ver cuáles son los que tienen un mayor impacto. Pero pues bueno, con el proyecto Huella de Ciudades a nosotros nos tocó adaptar un poco esta metodología a otra de las áreas que no se habían tocado mucho hasta ese momento, ¿no? Habíamos decidido que este indicador pues es muy útil si estamos hablando en términos de gestión hídrica, y se decidió que tenía que ser el indicador que nosotros apliquemos para el proyecto Huella de Ciudades, basándonos en un alcance geográfico de ciudad. Y ahora les voy a contar qué nuevas innovaciones nos tocó realizar para pues, poder llegar a adaptar esta metodología. En el primer paso de establecimiento de objetivos y alcances, pues delimitamos el área para una ciudad, establecimos un periodo de evaluación de un año calendario. Vimos que es lo más óptimo en términos de ciudad, tanto para temas estratégicos de la ciudad como para generar datos representativos. Y la evaluación por sectores. Vimos que pues, es bueno hacer una diferenciación de la evaluación, considerando que cada sector de la ciudad pues, tiene características diferentes, ¿no? Y precisamente estas características diferentes a nosotros nos van a permitir identificar medidas de reducción diferenciadas para cada uno de ellos. Posteriormente, en la fase de la medición de la huella hídrica, ahí nos dimos cuenta que además de la cuantificación del dato como tal, hay otros procesos que pues, van a ayudar a obtener mejores resultados, como la inclusión de actores clave. Es decir, nosotros no solamente nos hemos basado en datos numéricos, es decir, no le pedimos a la empresa de agua que nos pase solamente la facturación, que sí es un dato importante, pero lo más importante para nosotros ha sido ir con la empresa de agua, hablar con ellos, que nos cuenten cuál es el problema en la ciudad y que además nos ayuden a describir estos procesos, ¿no? Para tener la información exacta. En una tercera fase ya evaluamos la sostenibilidad de la huella hídrica. Allí hacemos un balance hídrico para determinar
por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas de agua entre la potabilización y la distribución? Que ese es un punto central que varía mucho entre las ciudades. Nos hemos dado cuenta que vale la pena remarcarlo. Tenemos ciudades que tienen este tema de las pérdidas muy altas, como en Cali, por ejemplo, en Colombia, o muy bajitas, como en Cuenca. Entonces, son características de cada ciudad que deben ser incluidas dentro de sus balances, ¿no? Por otra parte, también esta metodología te dice que no debes evaluarlo solamente en temas ambientales, también lo debes hacer desde una perspectiva social y desde una perspectiva económica también. Y finalmente, la estrategia de reducción de la huella hídrica, en la cual nosotros hemos identificado una cartera de proyectos amplia de reducción de huella hídrica, pero no solamente está la cartera. Hemos visto que ya trabajando con gobiernos municipales surge la necesidad de verificar otro tipo de datos que complementen al proyecto, ¿no? Es decir, no solamente nos vamos a basar en temas de potencial de reducción o en temas de costos. También hemos visto que es importante analizar otro tipo de criterios. Y un poco esto lo mostraba Mauricio en la primera presentación, este análisis multicriterio, pues esto ha aterrizado después de darnos cuenta que trabajar con gobiernos municipales pues implica incluir otro tipo de factores dentro de esta evaluación. Y ahora sí veamos un poco los ajustes metodológicos que nos tocó realizar ya a nivel de ciudades, porque como les comentaba, la metodología ha sido muy aplicada más para ver el tema de huella virtual y no se enfocó tanto en hacer esta evaluación para un territorio. En la primera parte vemos la definición del alcance. Entonces aquí tengo un ejemplo solamente de que, por ejemplo, esto fue la evaluación de Cuenca, ¿no? Entonces ahí habíamos visto, primero analizar, ¿valía la pena evaluar todo el cantón? Teníamos que considerar la parte rural y la parte urbana. Nos basamos en varios datos. Primero, en el peso poblacional. En el caso de Cuenca, el 36% más o menos de la población es rural, entonces sí cobra relevancia evaluarla. Pero si ya estamos evaluando otra ciudad donde, por ejemplo, la población rural es menos del 20% o del 10%, pues tal vez, y en función de la disponibilidad de datos, la dejaremos por fuera. Este es un tema que se define junto con los gobiernos municipales y también considerando las características que tiene cada una. Esta infografía que he realizado me ayudó mucho a explicar el tema de la huella hídrica, que es más sencillo de lo que parece. Voy a explicar la dinámica que nosotros aplicamos en las ciudades. Entonces, inicialmente tenemos el agua consumida en una ciudad, que es el agua facturada, pero antes de la facturación tenemos la potabilización. Y de hecho, este es un factor importante porque las pérdidas entre la potabilización y la facturación suelen ser relevantes de evaluar. Una vez que ya han sido facturadas, pues se dividen en los sectores de las ciudades, que son el residencial, el comercial, el industrial y el público. Aquí nos toca identificar cuáles son los usos. Si hablamos de residencias, pues los usos serán en duchas, en inodoros, para la preparación de alimentos. Si hablamos de comercios, probablemente sea en baños. Si hablamos de industrias, ya estaremos hablando de procesos productivos, de productos en específico, y en temas públicos, pues veremos si son actividades administrativas o son operativas. Ya identificando todas estas actividades de uso, podemos determinar cuál es el valor de la huella hídrica azul, dependiendo de las actividades y haciendo balances hídricos para cada parte. Como producto de los efluentes que se van a ir generando, pues es agua contaminada. Y aquí tengo un gráfico para demostrar un poco cómo es que se contabiliza en términos de huella hídrica gris la contaminación. Si yo tengo una botella de efluentes contaminados, ¿cuántas botellas requeriré para diluir esta carga contaminante? Que no se está diciendo que consigas más agua y trates de diluirla. Lo que estamos diciendo es un poco mostrarte el parámetro de contaminación para que una persona común entienda el grado de contaminación que se está generando. Y finalmente la huella hídrica verde, que en el caso de las ciudades lo hemos aplicado para las áreas verdes de la ciudad porque son plantaciones antropogénicas y por tanto están reteniendo agua que nunca más retornará a la cuenca. La suma de estos tres tipos de huella pues nos da la huella hídrica total. Estos son los resultados que se generan después de una evaluación. Este es un ejemplo en Tarija. Aquí, y esto es muy peculiar de varias ciudades, podemos ver que el sector residencial es el que está generando mayor cantidad de huella y un poco rompiendo con el parámetro que se suele mostrar o que la gente tiene, ¿no? Como que
el sector industrial es el que genera la mayor cantidad de huella, o la contaminación que genera, uno se imagina los gases que está generando y la cantidad de agua sucia que está generando, pero ya los resultados, evaluándolos, ya con datos numéricos podemos ver que no es el sector industrial, de hecho en este caso es el 2% de la huella, es más bien el sector residencial el responsable del 81%. Y en términos de tipo de huella, pues es la huella hídrica gris por mucho, el 95%, la que se está generando y donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para reducirla. Un poco para que ustedes sepan cómo funciona esto del análisis de sostenibilidad y sepan cómo encaja dentro del balance hídrico, yo les muestro aquí un ejemplo de la ciudad de Cali, donde habíamos evaluado primero qué ríos son los que le dotan de agua a la ciudad. Aquí son 3. Posteriormente vemos el uso del agua, si es agua facturada o agua subterránea, dependiendo de las ciudades, esto cambia mucho. Se hace el balance hídrico, se determina la cantidad de huella hídrica azul, los efluentes que se generan, pero no es un dato general. En realidad nosotros vemos si hay una planta de tratamiento, serán efluentes menos contaminados. Si hay alcantarillado sanitario sin tratamiento, pues ahí subirá el grado de contaminación. Si no hay alcantarillado y van directamente a los ríos, este es un tema diferenciado que se debe evaluar hasta este punto. Y un poco, pues ya en términos generales, evaluamos las fuentes de agua, evaluamos el uso y el consumo de agua y finalmente la contaminación de agua y también los cuerpos receptores. Y esto lo que nos permite, bueno, cuando hablamos de fuentes de agua, estamos identificando ya, analizando la huella hídrica azul específicamente, el análisis de sostenibilidad para la huella hídrica azul. Y cuando hablamos de contaminación, hacemos un análisis de sostenibilidad, pero para la huella hídrica gris, ¿no? Y las medidas pues, que vamos a aplicar son muy diferentes si hablamos de huella hídrica azul, si hablamos de fuentes de dotación de agua o si estamos hablando en términos de contaminación. Y pues este análisis que lo hagamos tan pormenorizado, nos ayuda a identificar también medidas puntuales para cada una de las etapas del agua. La siguiente fase es ya la evaluación de los proyectos. Analizamos una gama amplia, una cartera de proyectos que pueden ayudarnos a reducir las huellas. Esto depende mucho también de las ciudades. Y ahora sí veamos la aplicación y los hallazgos, los resultados que nos ha tocado verlos ya a nivel regional. Este gráfico ya se mostraba anteriormente. La peculiaridad de esto es que pues, nos ha permitido ya con 12 ciudades dentro del proyecto tener una media muestral y un poco evaluar si una ciudad está por encima o por debajo de esta media, ¿no? Que es muy diferente al tema de gases de efecto invernadero, donde ya se tiene un parámetro establecido de cuánto una persona debería emitir. En términos de huella hídrica, eso no se tiene, pero sí, ya con 12 ciudades dentro de esta cartera nos ha permitido tener esta media muestral. Dentro de los ajustes metodológicos que nos ha tocado hacer, nos dimos cuenta ya al evaluar estas 12 ciudades que no es lo mismo comparar una ciudad que tiene límites de calidad de agua muy restrictivos a otra que no tiene límites de calidad de agua restrictivos. Y esto porque la evaluación de la huella hídrica te dice que tienes que evaluar la calidad del agua residual, los contaminantes, comparándolos con la normativa local. Entonces, en Latinoamérica, todavía no nos hemos puesto de acuerdo para decir qué es lo que un cuerpo de agua natural realmente requiere o cuál debería ser este límite para no afectar en gran medida al ecosistema. Entonces, hay países que han tomado ciertos criterios y por tanto son muy restrictivos, como en el caso de Brasil, u otros que pues son un poco más permisibles con este parámetro. Por tanto, cobra más relevancia evaluar las ciudades más bien por países. Y aquí tengo un ejemplo, un comparativo de la huella hídrica entre ciudades ecuatorianas. Aquí sí tenemos un verdadero comparativo de huellas, porque todas están juzgadas con la misma vara, ¿no? Todas tienen que tener un mismo límite restrictivo. Y aquí sí podemos ver la eficiencia. Por ejemplo, Loja tiene alrededor de 200,000 habitantes, mientras que Cuenca son 600,000 casi. Y podemos ver que sus huellas hídricas en términos totales son muy parecidos. Ahí ya nos da un parámetro de eficiencia entre una ciudad y otra. Y esto se puede ver mucho más precisamente si nos fijamos en estos puntitos que son la huella hídrica per cápita, es decir, vamos a dividir la huella total entre todos los habitantes y vamos a ver la cuota aparte que le corresponde a cada uno. Y ahí sí podemos ver que Cuenca está por debajo, ¿no? Entonces,
Entonces, este análisis ya por países sí nos permite tener datos muchísimo más relevantes en términos comparativos. La huella hídrica ya nos ha permitido hacer, pues tener incidencias positivas con proyectos como, por ejemplo, que el GAMLP, en el caso de La Paz, logró establecer ya 10 compromisos para reducir sus huellas, ¿no? Eso lo ha establecido ya a nivel de planificación. Yo creo que uno de los impactos más importantes que ha tenido el proyecto, más allá de haber aportado a la metodología para que ésta se adapte a nivel de territorios, ha sido poder incidir positivamente dentro de los discursos de las autoridades, de los alcaldes, pero también incluir este indicador como parte de la planificación. Entonces, varias ciudades ya están incluyendo este tema, algunas más avanzadas que otras, pero todas ya están encaminadas hasta este proceso. Otro de los puntos importantes que quiero remarcar es que pues a nosotros el proyecto nos ha permitido identificar actores clave, ¿no? Ya sea dentro de los gobiernos locales para que hagan interacciones con los gobiernos nacionales, al mismo tiempo involucrar a todos los que somos parte de este problema, que son el sector privado, estamos hablando de los comercios, de las industrias, pero también de las personas, involucrar también a las academias, a la sociedad civil en general. Con los resultados de la huella hídrica nos hemos dado cuenta que todos pueden participar de las soluciones y de hecho al tener conversaciones preliminares, varios sectores se manifestaban positivamente para decirnos, yo como sector industrial realmente quiero mejorar ¿no? el impacto que estoy realizando en términos de huella hídrica y por tanto quiero participar en esto. Y la identificación de proyectos de inversión, ¿no? Que muchas veces cuando hemos hablado con los en su cartera de proyectos ya planificada, pues que tenían una gama amplia de proyectos, pero estaban enfocados muchos en saneamiento cuando hablamos de agua. Y ya con el proyecto se dieron cuenta de que incluyendo la variable de cambio climático, empezando por la huella hídrica dentro de los potenciales de reducción de sus proyectos, pues estos proyectos podrían tener un potencial de ser financiados y además le muestran a la población cuáles son los impactos que cada uno de estos proyectos puede tener en términos de huella hídrica, ¿no? Otro tema importante que ha deducido del proyecto Huella de Ciudades ha sido el fortalecimiento, en algunos casos, de la creación de fondos de agua. Han habido muchas ciudades que se han sumado a esto, ¿no? Hay unas que ya lo tienen un proceso muchísimo más avanzado como Quito, como Guayaquil, pero hay otras donde el proceso está iniciando, como en Tarija, y otras que están retomando, como Cali, Santa Cruz de la Sierra y Cuenca. El tema de los fondos de agua es muy importante porque ha sido uno de los proyectos que pues está dentro de la cartera y está ayudando a fortalecer una de las etapas de la cadena del agua que casi nunca se ve, que es la dotación de agua, que en este momento en Latinoamérica no es tan relevante, pero en el futuro y con el tema del impacto del cambio climático realmente va a ser muchísimo más importante. Y ya para terminar, mostrarles que con el proyecto pues hemos podido crear algunas herramientas que permiten involucrar a la sociedad civil, porque por lo general se deja muy de lado a la sociedad civil y pues tenemos aplicaciones de celular para que los residentes, para que ¿no? los ciudadanos se involucren en este proceso, miran sus huellas, las reduzcan y puedan hacer un monitoreo constante. También hemos hecho plataformas para que las unidades educativas y los estudiantes se unan a este proceso. Han sido muy bien recibidas y la verdad creo que ha sido uno de los trabajos más importantes que nos ha tocado hacer. Y pues ese es el proceso que nos ha tocado desarrollar con el proyecto Huella de Ciudades. La verdad es que estamos muy felices por el trabajo que se ha llevado y creo que ya 12 ciudades dentro de esta cartera también nos han permitido tener resultados muy importantes y conclusiones muy importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leandra, por esa explicación tan detallada y tan clara del trabajo que están haciendo. Quisiera mencionar que tenemos varias preguntas sobre detalles de la metodología, que no sé si vamos a poder abordar todas en el espacio de preguntas y respuestas, pero creo que sería bueno conversar porque nosotras en la Secretaría
del ETSLAC organizamos también sesiones más pequeñas enfocadas en compartir una metodología con personas que estén interesadas en profundizar, y quisiera que pues después veamos la posibilidad de organizar una o varias sesiones sobre este tema si ustedes lo tienen a bien compartir en mayor detalle para poder pues responder a esas inquietudes. Igual pues vamos a hacer las preguntas, pero creo que sería muy bueno también pensar en esa oportunidad de profundizar si se dan las condiciones de parte de ustedes y si hay interés de quienes están en este webinar de conversar en mayor detalle sobre las metodologías. Muchísimas gracias de nuevo. Y ahora quisiera pasar a la última presentación que nos van a hacer Catalina Albán, quien es la directora de la Comisión de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Cuenca, y Valeria Revilla, la gerente técnica de Servicios Ambientales S.A. Ya ustedes vieron como, bueno, el cálculo de la huella de ciudades, el cálculo de la huella de carbono, pues da lugar a la identificación de acciones para su gestión, y por supuesto a partir de ello se tiene que hacer un plan de acción, y eso es lo que vamos a conocer, la experiencia de la ciudad de Cuenca en Ecuador, cómo se ha traducido ese análisis en un plan de acción concreto para la gestión de las huellas. Muchas gracias y adelante con su presentación. Hola, buenas tardes, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto, yo soy Catalina de la Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca. Hoy, junto con Valeria, vamos a exponerles justamente, como ya dijiste, el estudio de caso del plan de acción de la reducción de huellas para Cuenca, Ecuador. Para nosotros como Cuenca ha sido realmente una experiencia bastante satisfactoria el poder trabajar en este proyecto. Es la primera vez que la ciudad cuenta con una medición de las huellas y por lo tanto realmente es importante. ¿Aló? Ya. Les voy a hablar de manera breve porque Valeria va a mencionarles justamente sobre el tema del plan como tal. Nosotros somos Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador. Tenemos una población aproximada de 589,000 habitantes, con las proyecciones para el año 2016, y una extensión de 3,190 kilómetros cuadrados. Nuestras principales actividades justamente están, primero, el comercio y el trabajo en las industrias, y de igual manera los servicios generales. Por otra parte, en el año 2001 fuimos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para nosotros realmente ha sido importante conocer cómo los ciudadanos estamos actuando dentro de nuestro quehacer diario para poder aportar más bien el tema de gases de efecto invernadero. Como primera fase, como ya lo mencionaron Mauricio y también lo mencionó Leandra, en la primera fase del proyecto va a ser el cálculo, se hizo el cálculo de la huella justamente de la corporación municipal como tal con todas sus empresas, y de igual manera el cálculo total de la ciudad. Los resultados que obtuvimos y que corresponden al año 2016 justamente se muestran en la pantalla. El sector transporte fue aquel que más aporte dio en cuanto a la huella de carbono. Le sigue el industrial con un 16%, el residencial con un 15%, el de residuos con un 10%, comercial e institucional 4%. Justamente cuando se hicieron los análisis correspondientes sobre la huella como tal, al equipo consultor le llamó la atención que Cuenca era la primera ciudad de todas las revisadas o estudiadas en las cuales el sector de residuos no ocupaba el primero o segundo lugar, sino más bien estaba ubicado en el cuarto lugar. ¿Qué nos dice esto? Justamente que la gestión que se había venido desarrollando ya en Cuenca años atrás con su empresa pública de residuos sólidos que se llama EMAC-EP ha sido muy eficiente. Tenemos un relleno sanitario muy importante en el cual se ha estado eliminando el gas metano
de la mejor de las maneras, y esto lo demuestra justamente en el cálculo de la huella y lo ubica en el cuarto lugar. Eso fue algo que llamó muchísimo la atención y que yo creo que debemos resaltar la importante labor. El sector industrial y residencial están compitiendo en este aspecto y obviamente por el tema de la calidad de los combustibles como tal y también lo que se refiere al funcionamiento de los vehículos públicos o de transporte público y el número de vehículos que nosotros tenemos en Cuenca, que es una tasa de motorización bastante elevada. El sector de transporte se ocupa el primer lugar con un 55% de aporte. Tenemos una tasa de motorización de 1.355 vehículos por cada 1.000 habitantes. Superamos inclusive a nuestra capital, Quito, que por 7 veces más. Son datos que llamaron la atención. Por otra parte, en cuanto a nuestra huella hídrica, debemos también destacar que sucede lo mismo que en las otras ciudades. El sector residencial es uno de los que más aporte tiene dentro de la huella gris. El comercial le sigue y el industrial con un 3%. Nosotros somos una ciudad que tenemos un parque industrial en donde el 100% de sus actividades que se ubican dentro del parque industrial se encuentran regularizadas ambientalmente y por tanto cuentan con los mecanismos ambientales necesarios para el tratamiento de esas aguas residuales o los están implementando. Eso es algo que también se debe destacar. En el tema de la huella hídrica de Cuenca, también es importante que en comparación con las ciudades del Ecuador como tal, nosotros tenemos la menor huella porque tenemos una empresa que igual hace muchos años atrás viene desarrollando ya el tratamiento de las aguas grises. Tenemos una empresa pública de manejo de las aguas que las cuidan desde sus orígenes hasta cuando son devueltas a la naturaleza. Una empresa que tiene 50 años de funcionamiento y desde el año ya 80, desde el año 90 venimos trabajando ya con una planta de tratamiento. Es la primera en el Ecuador, lo que nos ha ayudado realmente a devolver y a mejorar la calidad del agua a nuestros ríos. En la siguiente etapa, Valeria les va a mencionar sobre el plan de acción y si tienen cualquier duda o cualquier tipo de pregunta, estoy a las órdenes. Gracias. ¿Dónde está? Muchas gracias, Catalina. Adelante, Valeria, con tu presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana María. Estoy tratando de... Un minuto, por favor. Okay. Ya vemos tu pantalla. Perfecto, gracias, Ana María. Ok, buenas tardes. Sí, mi nombre es Valeria Revilla. Estoy en representación de la empresa consultora Servicios Ambientales. Un gusto saludar a todos y agradecer principalmente a los organizadores de la plataforma LEDS por el webinar. El objetivo principal de esta segunda parte de la presentación es, a partir de los resultados que acaba de presentar Catalina, mostrarles cuál ha sido la metodología en detalle que se ha seguido para elaborar el plan de acción de reducción de huellas del Cantón de Cuenca y los resultados principales que se han obtenido. Justamente a partir de la medición de las huellas del cantón es que se desarrolla este plan, que consiste básicamente, o constituye, mejor dicho, una cartera de proyectos de desarrollo por sector que van a incluir la variable tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Y esto se hace con el fin más estratégico de poder facilitar el acceso a fuentes de financiamiento climáticas desde los gobiernos municipales. La metodología de elaboración del plan de acción ha sido desarrollada principalmente por SASA, a partir, de una revisión bibliográfica extensa de metodologías de planificación, pero sobre todo es importante remarcar que esta metodología ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de las 4 fases de implementación del proyecto Huella de Ciudades. Y esto se ha realizado a partir de las propias experiencias de las ciudades, de sus necesidades y de sus demandas, ¿no? También es importante mencionar que se han incorporado las recomendaciones de actores clave, de expertos técnicos. En muchos casos ha sido el personal de CAF quienes nos han apoyado, digamos, en la elaboración de esta metodología, ya que ellos han seguido muy de cerca todo el proceso de implementación del proyecto. Como ya lo había adelantado Mauricio,
En el caso de Cuenca, y ha sido una de las ciudades pioneras, se ha utilizado como principal marco de referencia estos lineamientos para el Plan de Acción Climático a nivel urbano que han sido desarrollados por ONU Habitat y han sido presentados hace poquito, en el año 2015. Básicamente, estos lineamientos, que son los que se muestran en la diapositiva, proporcionan a los gobiernos municipales y a los actores clave los principios fundamentales y el marco necesario para demostrar la contribución que están realizando desde sus lugares para reducir los impactos al cambio climático y a la adaptación. Esto lo voy a pasar rápidamente. Mauricio ya hizo un adelanto. Básicamente la metodología consta de 7 pasos, como se puede ver en la figura. Lo primero que se ha hecho en el caso de Cuenca ha sido realizar un análisis del contexto, revisar el marco normativo, social, económico, ambiental y político de la ciudad, con el fin de poder construir un panorama claro de la ciudad en temas de cambio climático. Esto nos ha permitido principalmente identificar a los actores clave que van a estar involucrados en estos proyectos y identificar también las acciones, los proyectos y los planes que se tienen en Cuenca que podrían tener un potencial de reducción de emisiones. Es importante mencionar acá que en el caso de Cuenca se ha desarrollado un proceso participativo bastante exitoso. Se han tenido reuniones con actores claves, han tenido talleres con representantes de todos los sectores, justamente para identificar todos estos proyectos que podrían tener potencial de reducción de huellas. A partir de esta identificación, el tercer paso ha sido estimar el potencial de reducción de huellas para cada uno de estos proyectos y proyectar escenarios en el corto, mediano y largo plazo. En el caso de Cuenca, siguiendo con sus planes y políticas, los años que se han determinado son al 2020 como corto plazo, al 2025 como mediano plazo y al 2030 como largo plazo. Adicionalmente, se ha proyectado un escenario BAU en el que no se considera ningún proyecto, ¿no?, implementado. A partir de este análisis se ha realizado una priorización en base a un análisis multicriterio, que Mauricio también ya lo mencionó. Y lo principal es que a partir de este análisis se han podido priorizar proyectos para cada una de las huellas y desarrollar fichas técnicas que en muchos casos responden a demandas y formatos de organismos internacionales de financiamiento, como por ejemplo el Fondo Verde. Estos son los escenarios que ya Mauricio mencionó, solamente quizás resaltar que el factor clave para categorizar los proyectos por escenario ha sido el estado que tiene cada uno de los proyectos en términos de financiamiento y de planificación. En esta diapositiva, ya entrando específicamente más al caso de Cuenca, podemos ver los proyectos de reducción de la huella de carbono que han sido identificados en el cantón, organizados por sector, ¿no?, y por escenario. Podemos ver, por ejemplo, que en el escenario 1 se encuentra la implementación del proyecto del tranvía, fase 1, la promoción de la movilidad eléctrica, principalmente en lo que son taxis. En el ámbito de acción de energía, el proyecto que se ha identificado es el cambio de luminarias LEDs en parques y plazas de inicio. Dentro del escenario 2 tenemos, por ejemplo, la implementación del Centro de Formación Integral de Movilidad, que es un proyecto, es una iniciativa del EMOC, de la empresa de movilidad pública. En el sector de la energía, el desarrollo e implementación de un programa de eficiencia energética en el sector residencial, la planta de aprovechamiento de biogás en el relleno Pichacay, en el sector de residuos, y finalmente el proyecto del Cinturón Verde de Cuenca, ¿no?, en el ámbito de acción de la conservación de áreas verdes. Y adicionalmente se tienen otros proyectos, como decíamos, nuevos dentro del escenario 3, que tienen un alto potencial que podrían llegar a tener un alto potencial de reducción en las huellas, ¿no? Por ejemplo, se ha definido una meta de continuar con los incentivos para la transformación de la flota vehicular y llegar a una meta del 20% al 2030, desarrollar un programa de eficiencia energética ya involucrando al sector privado, ¿no?, en el sector industrial, para lograr una certificación de carbono neutro, continuar con el proyecto del cambio de luminarias LED, pero ya pensando en la totalidad de la ciudad.
En el caso de los proyectos de reducción de huella hídrica, básicamente los proyectos dentro del escenario 1 y 2 tienen que ver con proyectos de alcantarillado sanitario y de tratamiento de agua residual en el área rural, ya que hemos visto que Cuenca realmente es un ejemplo para las otras ciudades en temas de tratamiento de agua en el área urbana, ¿no? Y básicamente en Cuenca ya tienen cubierta esta problemática. Entonces, lo que les falta por trabajar es ya estos dos proyectos en el área rural. Dentro del escenario 3, que serían los proyectos nuevos, se habla mucho de un mecanismo de compensación de la huella hídrica en el sector privado y este otro programa que también creemos que puede tener un impacto importante es el programa de la gestión de la demanda de recursos hídricos en el sector residencial. Esto también lo voy a pasar rápidamente, pero básicamente lo que muestra esta figura es que la huella de carbono bajo un escenario BAU proyectada al 2030 aumentaría en un 63% aproximadamente respecto a la línea base del año 2016 y con la implementación de todos los proyectos mencionados en los tres escenarios podrían llegar a tener una reducción del 7.5% aproximadamente. En el caso de la huella hídrica, el análisis es similar. La huella hídrica BAU proyectada al 2030 podría crecer en 197% respecto a la línea base del 2016 y con la implementación de los proyectos de los tres escenarios podría llegar a reducirse en 67% aproximadamente. Este es el análisis multicriterio que Mauricio ya ha hecho referencia. Quizás lo importante de mencionar acá es que a partir de este análisis hemos podido llegar a esto, que justamente es la priorización para cada una de las huellas. En el caso de carbono, los proyectos que se han priorizado básicamente son tres. El primero consiste en la segunda fase de la planta de aprovechamiento de biogás en el relleno de Pichacay. El segundo proyecto es el Centro de Formación Integral de Movilidad del EMOP, que tiene varios componentes, entre ellos tiene un sistema de transporte público en bicicletas, tiene proyectos de fomento de movilidad no motorizada, capacitación a conductores, sensibilización a la población en materia de movilidad y medio ambiente, en temáticas de educación vial, etcétera. Y finalmente, el programa de gestión integral de residuos sólidos, que principalmente consta de dos componentes, que son la planta de separación de materiales y la estación de transferencia de residuos. Ahí en la diapositiva podemos ver el potencial de reducción de emisiones que tienen estos tres proyectos en términos de toneladas de CO2 equivalente acumuladas al 2030. Y adicionalmente también se ha hecho un análisis del costo de inversión. En el caso de la huella hídrica, también se han priorizado tres proyectos. El primero tiene que ver con la planta de tratamiento de agua residual de Huangarcucho, que básicamente tiene como meta garantizar hasta el 2050 el tratamiento del 95% de efluentes residuales en el área urbana y complementar, digamos, lo que ya se está haciendo ahora en la planta de tratamiento de Ucubamba. El segundo proyecto tiene que ver con el alcantarillado sanitario y la construcción de microplantas de tratamiento en el área rural con la meta de tratar la totalidad de los efluentes al 2020. Y finalmente, el programa de gestión integral para la conservación de recursos hídricos en el cantón, que pretende mejorar la oferta del agua a través de acciones principalmente de reforestación y de conservación de las zonas aledañas a los ríos que se encuentran en Cuenca. Ya finalmente, para ir cerrando, quizás mencionar que, bueno, estas fotos muestran algunos de los talleres y de los eventos que hemos tenido en Cuenca, tanto con algunos financiadores como por ejemplo CAF, como con otros actores clave como lo son el sector privado. En estas fotos vemos la representación, por ejemplo, de las cámaras de industria y de las cámaras de comercio, y el objetivo de estos talleres, además de presentar este plan de acción y los proyectos, ha sido justamente evaluar posibles oportunidades de financiamiento, ¿no? Una de las conclusiones principales es que el proceso de desarrollo del plan de acción en Cuenca, así como también en otras ciudades del proyecto,
ha revelado que la integración de temas del cambio climático en la planificación de las ciudades ya estaba en marcha, casi en todas las ciudades, aunque esto no siempre ha sido mostrado de manera explícita, ¿no? Posiblemente haya habido una motivación inicial diferente para proyectos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, motivaciones más desde el tema social o desde el tema económico. Sin embargo, poder visibilizar el potencial de reducción de huellas que tienen estos proyectos de desarrollo creo que ha sido importante para los gobiernos municipales y esperamos que a través de esto los gobiernos municipales puedan abrirse nuevas oportunidades de financiamiento climático. Existen todavía muchos desafíos en los cuales se debe trabajar, principalmente para pasar de una fase de planificación a una fase de implementación. Muchos de estos desafíos tienen que ver con el tema de financiamiento y lo que hemos identificado también es la dependencia estrecha que tienen las ciudades con los gobiernos nacionales para presentar sus demandas, sus proyectos y finalmente canalizar financiamiento, ¿no? Y esta situación muchas veces también se ve conflictuada por temas de afinidad política. ¿No? Creemos que es importante seguir visibilizando el importante rol que tienen las ciudades en este proceso de descarbonización que tiene que seguir el mundo en los próximos 15 años y esperamos que los resultados del proyecto hayan podido aportar a este fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, hemos tenido 3 presentaciones sumamente informativas. Tenemos muchas preguntas y la verdad es que ya poco tiempo, pero creo que ha valido la pena dedicar el tiempo a conocer bien los avances y los resultados, ¿verdad? Quisiera decir que pues los objetivos con los que organizamos estos webinars son los de fortalecer conocimientos, pero también que aprendamos uno de otros, que encontremos oportunidades de colaboración. Y hay muchas preguntas y tenemos casi 15 minutos. Entonces, no voy a leer cada pregunta, pero sí voy a agruparlas en algunos temas. Hay un grupo de preguntas que son sobre las metodologías en sí, cómo se hacen ciertos cálculos, cómo estas metodologías difieren de otras. Y aquí quisiera consultar a Valeria si pudiéramos, si sería posible organizar esa sesión de intercambio para discutir las metodologías, de manera que con algunos de los casos pudiéramos pudiéramos ustedes responder a preguntas específicas para quienes estén interesados y si hay documentos en la web o algo que puedan guiar a la gente sobre para que conozcan en sí la metodología, ya que hay un número grande de preguntas a ese respecto que creo que no podemos ir en detalle uno por uno. El segundo tema es sobre cómo se están tomando estos proyectos por parte, y aquí ya tuvimos a Catalina como representante del gobierno municipal y también Mauricio como financiador, digamos, si se está dando el compromiso de los municipios de poder incluir estos proyectos en sus planes de inversión, si se está dando la comunicación, en este caso, bueno, CAF está tomando estos proyectos como financiables, cuáles son las gestiones que se están haciendo para que estos planes de acción se puedan implementar. Y una tercera pregunta para esta ronda, que también tiene que ver con cómo se están vinculando estos planes de ciudad con la NDC de Ecuador, y en general con las estrategias nacionales de atención al cambio climático. Por último, bueno, tengo varias
comentarios felicitando por los avances y señalando que ese trabajo pues tiene que ver tanto con la mitigación como la adaptación al cambio climático y que eso pues debe resaltarse. Entonces quisiera darles la palabra en el orden en que hablaron para responder a una o varias de estas preguntas, tratando de pues acotar las respuestas para que podamos tener después una segunda ronda. Perfecto. Bueno, sobre cómo se está tomando en cuenta las actividades o acciones identificadas en los planes de reducción de huellas. Bueno, mencionaba durante la exposición que para las municipalidades es una bendición, una gran ayuda tener un portafolio de proyectos. Se quedan en estos planes con unas fichas muy detalladas, técnicas, de los proyectos que debería de seguir la municipalidad. Ahora, tampoco es cierto que las municipalidades están esperando a que se haga esto para de allí avanzar, ¿no? Ellos ya tienen trabajo preidentificado, tienen ya también algunos estudios, temas de preinversión ya realizadas en muchos casos, y lo que ayuda este ejercicio es más que nada como para ordenar y tener un menú que lo puede coger un financiador y realmente elegir en dónde estarían sus principales intereses, donde podría colocar ese financiamiento verde o climático, de acuerdo también a los requisitos de las líneas de crédito que maneje y también de los recursos que, como en el caso de CAF, canaliza a la región, ¿no? Para mitigación, no para adaptación, o ambas. Entonces, bueno, realmente con muchos de estos municipios también, como se dice, es importante el camino, ¿no? En el camino, CAF ha hecho relación excelente con niveles operativos, gerenciales y con las máximas autoridades municipales, los tomadores de decisiones. Entonces, de esta manera ya ellos van contando también su percepción de la historia y digamos, van anticipándonos en dónde ellos también nos ubican o cuáles son sus prioridades de financiamiento y cuáles serían los siguientes pasos. Entonces, es un ejercicio donde este involucramiento de actores ayuda mucho. Y algo adicional también, lo mencionó Valeria y también allí Catalina, la parte también de involucramiento de las personas, ¿no? Con estas apps de medición de huellas de carbono, hídricas, personales, bueno, ha sido un tema muy que ha ayudado también a una difusión mayor de los resultados y que apoya la concienciación y empoderamiento del tema en las distintas ciudades, en Guayaquil, Quito y otras. Bueno, ha habido una respuesta muy positiva desde ese lado. Gracias. Leandra. Gracias. Bueno, yo me voy a referir un poco a la pregunta que se alineaba al tema de la adaptación y el tema de la mitigación respecto a los indicadores que estamos utilizando en el proyecto. A ver, comentarles que en temas de mitigación que están relacionados a nuestro indicador de huella de carbono, pues el tema es muy claro, ¿no? Si nosotros identificamos ya cuáles son los puntos clave que debemos atacar en la ciudad, qué sectores deberían ser los priorizados y cómo podemos reducir estas emisiones, pues claramente estamos contribuyendo a reducir nuestros efectos al cambio climático y por ende creando un mejor panorama a nivel del planeta para que pues los efectos que pudieran suceder pues puedan ser reducidos o en el mejor de los panoramas estos puedan ser neutralizados.
Y ya cuando estamos hablando más de temas de adaptación, pues en el tema de Latinoamérica específicamente, sabemos que el agua es un recurso que si bien es abundante, cuando hablamos de ciudades es un tema vital porque las ciudades son muy vulnerables a quedarse sin agua a corto, mediano y largo plazo, dependiendo mucho de las características de estas, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en la vulnerabilidad que tienen las ciudades en temas de agua, pues es vital que podamos gestionar este recurso desde toda la cadena, ¿no? Y la huella hídrica, pues nos permite como un indicador precisamente poder analizar cada parte de esta cadena y pues contribuir a la adaptación de una ciudad al cambio climático. Muchísimas gracias. Catalina, Valeria. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, cómo se asumen cómo asumen las ciudades estos nuevos retos. Yo debo decir que uno de los principales elementos que se deben contar justamente para poder gestionar todo esto es la decisión política. Yo creo que hay que reconocer, y lo hablo de manera particular en el caso de Cuenca, existe esta total apertura por parte del principal representante, el señor alcalde, en este sentido, porque los proyectos inclusive forman parte o ya están programados, algunos de ellos, y otros, bueno, si bien algunos pueden ya o queremos que ya entren en ejecución, hay una primera fase, como lo decía Mauricio, otros también están buscando el financiamiento. Sin embargo, ya forman parte de la política pública que el señor alcalde ya ha adoptado dentro de estos lineamientos. El cambio climático, bueno, y las acciones a tomar dentro del cambio climático, en el caso del Ecuador, ya se encuentran especificadas inclusive en nuestra Constitución. Por tanto, estamos completamente alineados en este aspecto y la decisión política es clave. Si es que no tenemos una decisión política a nivel de cualquier ciudad y si es que no estamos buscando este factor común a través de las empresas que dan los servicios y todos los que hacemos la gestión, no vamos a poder tener resultados. Sin embargo, yo debo decir que en el caso de Cuenca está todo encaminado. Obviamente tendremos que hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el financiamiento y es ahí donde CAF y cualquier otro, y todos aquellos proveedores de estos tipos de créditos y de estos posibles financiamientos serán clave para poder conseguir nuestra meta. Sin embargo, ya el tema del cambio climático forma parte de nuestras políticas como ciudad, por tanto, yo creo que vamos a tener resultados excelentes y es más, son resultados que ya como ciudad los hemos demostrado en algunas de las actuaciones que ya las venimos desarrollando. Gracias. Okay. Muchas gracias, Catalina. Valeria. Sí, gracias, Ana María. A ver, respondiendo a tu primera... Solo para, antes que un tema importante que es el de la vinculación con la política nacional, si nos puedes comentar, por favor, también. Ya, ok. Empiezo por ahí entonces, Ana María. Bueno, o sea, lo primero que podemos mencionar es que en el caso de Ecuador se han identificado que las problemáticas en las ciudades son bastante comunes y por lo tanto las soluciones también pueden ser abordadas desde un mismo lugar. Y por lo tanto, eso genera la importancia de crear espacios de articulación entre ciudades desde el nivel nacional, ¿no? ¿Por qué no hablar de un programa nacional de ciudades sostenibles que justamente, además de articular estos esfuerzos entre ciudades, pueda facilitar los procesos de vinculación con lo que está haciendo el gobierno nacional, que definitivamente es muy importante? Lo que hemos avanzado al momento desde el proyecto Huella de Ciudades ha sido más un intercambio de experiencias a nivel horizontal entre las ciudades. Sin embargo, ahora juntamente con CAF y con el municipio de Cuenca liderando este proceso, queremos presentar una propuesta al Ministerio de Ambiente justamente para crear este espacio, ¿no? Eso por un lado. Creemos que las metodologías que se han utilizado para desarrollar los inventarios, principalmente de gases de efecto invernadero, al abordar estas mediciones por sector, pueden ser fácilmente articuladas con lo que se hace a nivel nacional, por ejemplo, en las comunicaciones nacionales, ¿no? Entonces, creemos que sí hay un camino interesante para poder seguir trabajando y fortaleciendo esa vinculación.
Otra de las preguntas, Ana María, que me decías es que a nosotros sí nos interesa tener este espacio para poder intercambiar información más técnica, más metodológica. Mientras tanto, podemos mencionar que existe un documento que es justamente una guía metodológica del proyecto Huella de Ciudades, que se encuentra publicada en la página web del proyecto, que es www.huelladeciudades.com, y que si deseas, Ana María, también te la puedo enviar para que la puedas compartir a través de la plataforma Let's. Muchísimas gracias. Vamos, si nos mandas la guía, la podemos poner junto con las presentaciones en la página del webinar como material adicional. Y bueno, te tomamos la palabra porque ya hay varias personas interesadas en poder tener una sesión o dos. Podemos hacer una de la huella de carbono y la otra de la huella de agua en las ciudades para que ustedes puedan regalarnos también ese tiempo y ese conocimiento para un grupo tal vez más pequeño de personas que quieran profundizar en los temas técnicos. Entonces, a quienes estén interesados, les pido por favor escribirle a Alejandra Granados. Le pido a Alejandra que ponga su correo en el chat para que podamos saber quiénes son los que están interesados en participar en esa sesión de intercambio que vamos a programar de acuerdo a la disponibilidad. Muchas gracias, Valeria. Tenemos ya poquito tiempo, pero también hay algunas preguntas sobre cómo este tipo, ya creo que comentamos cómo este tipo de proceso de conocer la huella de carbono, la huella hídrica, lleva a la identificación por parte del municipio de aquellas áreas en que tienen que mejorar, de los proyectos a desarrollar, etcétera. Pero también hay varias preguntas de cómo esto se lleva al sector privado y a los individuos. Ya nos mencionaron de la app, pero había varios comentarios sobre cómo la huella per cápita sirve también para concientizar a la ciudadanía, a las personas sobre las actuaciones. Entonces, quisiera consultar, hay una pregunta específica de si ha habido acercamientos en todo este proceso con el sector privado para el financiamiento de acciones que son identificadas y también de cómo este cálculo de la huella per cápita está llevando a las personas a actuar. Y en este caso, pues puede ser cómo organizaciones de la sociedad civil pueden tomar también esta información y desarrollar sus acciones con base en eso. Y hay otra serie de preguntas que ya tenemos muy poquitos minutos sobre cómo se puede participar. Nos comenta, por ejemplo, Danilo Padilla, que están empezando un proyecto y le gustaría saber cómo, si es posible recibir alguna orientación. Varias personas han preguntado cómo se inscriben para participar, cómo pueden participar en esta iniciativa de Huella de Ciudades. Quisiera pedirles a todos que nos comenten sobre esos dos puntos según ustedes consideren conveniente. Valeria, si quieres empezamos esta vez al revés, contigo, después Catalina, después Leandra y por último Mauricio. Perfecto, gracias Ana María. Quizás empezando por la última consulta, pues bueno, las ciudades, los gobiernos municipales que quieran formar parte del proyecto, lo primero que tienen que hacer es mandar una nota de expresión de interés dirigida a la CAF, ¿no? A los directores representantes del país al que pertenecen. Y después ya seguramente Mauricio también nos podrá complementar sobre el análisis que después hace CAF para priorizar las ciudades que participarían del proyecto.
Sobre la vinculación con el sector privado, quizás solamente contarles rápidamente lo que se está haciendo en Cuenca. Justamente en Cuenca, no sé si recuerdan en la diapositiva de la huella de carbono que mostramos, el sector industrial, a diferencia de las otras ciudades, es un sector bastante importante en términos de emisión de gases de efecto invernadero, y a partir de eso es que se hace un acercamiento con la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio para mostrarles y explicarles, ¿no?, cuál es el impacto que están generando desde sus sectores. Y Catalina también quizás puede hablar más de esto, pero se está apoyando con la gestión de la firma de un convenio entre estas dos cámaras y el gobierno municipal de Cuenca, justamente para desarrollar acciones de reducción y de compensación de ambas huellas. Muchas gracias. Seguimos. Catalina, si tiene algún comentario. Sí, justamente complementando lo que mencionaba Valeria, durante toda la socialización del proyecto tuvimos acercamientos con las cámaras de industria y con la Cámara de Comercio, quienes más bien manifestaron su total interés. Yo debo decir que dentro de las políticas o de las normativas aquí en el Ecuador, justamente existen el tema de los incentivos ambientales como tal. En Cuenca tenemos una ordenanza, una normativa también. Sin embargo, el tema en cuanto a lo que es este tipo de compensación, este tipo de incentivos ambientales, todavía falta mucho por desarrollar. Justamente esto fue uno de los motivos o de lo que motivó que cuando conversamos con el equipo de SASA se plantea esta posibilidad. En los acercamientos varios que hubo con las cámaras, fue más bien interesante y muy importante el interés que ellos manifestaron, puesto que no solamente se trata de la regulación ambiental como tal que tienen que cumplir con nosotros como municipio y como autoridad ambiental, sino también el hecho de que están interesados en participar en este tipo de procesos que permitan reducir la huella de carbono. Los industriales, y debo decir la industria cuencana, sobre todo la industria de cerámica, es una de las más importantes a nivel de Latinoamérica, y la más reconocida, por tanto, están preocupados e interesados en poder participar. Yo creo que es algo muy positivo. Estamos justamente, como lo decía Valeria, revisando los términos en sí y viendo la posibilidad de buscar financiamiento para analizar estos incentivos y todos los mecanismos necesarios para poder conseguirlos. Esperamos próximamente inclusive enviar esta carta de intención también para que sea analizado también con la ayuda de la CAP. Yo creo que el apoyo de Mauricio es muy importante para nosotros y podremos más bien tener un excelente resultado. Y lo que decía Valeria, es la primera vez que el grupo industrial se acerca y manifiesta este interés como lo ha hecho acá las cámaras y los gremios. Yo creo que más bien les iremos contando, espero que hayan más este tipo de espacios para irles contando cómo vamos con esto, porque el momento que consigamos que las empresas también dentro de sus incentivos incluyan el tema de bajar su huella de carbono, va a ser muy importante y muy significativo como municipio y como ciudad sobre todo. Muchísimas gracias y felicitaciones de verdad por el trabajo que están haciendo. Leandra. Perfecto. Yo me voy a detener en la pregunta que nos decía, ¿cómo es que inciden estos resultados en las personas, ¿no? Y pues es claro, porque cuando tú tienes ya un panorama del verdadero problema y en términos de huella de carbono y de huella hídrica, te das cuenta que somos nosotros los residentes los que estamos causando el mayor impacto. En términos de huella hídrica, lo veíamos claramente como el sector residencial era muchísimo más que el 80% de toda la huella del cantón. Y en términos de huella de carbono, el transporte es mucho más del 50%. ¿Y quién usa el transporte? Pues principalmente la ciudadanía, ¿no? Desde ahí ya tenemos como un panorama general, un panorama mucho más grande que nos permite saber cuál es el problema, que nosotros somos parte de él, pero también ya visualizando estos resultados por persona, nos podemos dar cuenta que estamos por encima, en el caso de huella de carbono, de lo que un ciudadano debería emitir si no queremos que hayan cambios relevantes respecto al cambio climático, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un parámetro de medición que nos puede ayudar a nosotros a aplicar distintas acciones para ir monitoreando este indicador y ver si tú como ciudadano, desde tu casa, eres capaz de aportar y llegar a este
límite al cual todos deberíamos llegar. Por otra parte, si ya nos vamos a la huella hídrica, para mí, desde que empecé a ver esta metodología, lo que más me impactaba era ver que por el consumo de productos hay una gran cantidad de agua involucrada en el proceso, que no es solamente en términos de consumo, sino también de contaminación, y ese es un impacto que nunca más se va a regenerar en el medio ambiente si no aplicamos medidas. Entonces, para mí, ver 1000 litros de agua involucrada en 1 kilogramo de carne realmente a mí me hace pensar, y creo que a todos ustedes también, y decir, debo reducir mi consumo de carne. Entonces, claro, las soluciones están ahí. Entonces, el propósito de este proyecto era, además de tener inventarios sólidos que puedan ayudar al cantón a tomar decisiones, pues poder mostrarle a la gente de una forma muy sencilla el verdadero impacto que se está generando. Muchísimas gracias por esa motivación también, Leandra. Mauricio, ¿tienes algún comentario? Hola. Mauricio, no escuchamos. Creo que pasa algo con tu micrófono. Mauricio, ¿puedes probar encender el micrófono, presionar el icono del micrófono? Porque ahora sí, adelante. Hola, Mauricio. Creo que está teniendo problemas con su sonido, Mauricio. Entonces, bueno, lamento que no te escuchamos, Mauricio. Creo que hay un problema con tu sonido. Así que, pues, lamento que no podamos escucharte en esta última ronda. El tiempo se nos ha terminado, pero quisiera agradecer nuevamente a los colegas de Servicios Ambientales S.A., a CAF por todo el apoyo que siempre nos da, a Mauricio, Leandra, Catalina y Valeria por sus intervenciones excelentes, y recordarle a quienes nos han acompañado entonces que los materiales junto con las guías que nos mande Valeria la vamos a subir a la página web del Slack, en la página informativa sobre el webinar, que además vamos a coordinar con SASA para tener las sesiones de discusión técnica sobre las metodologías de cálculo de huella de carbono y huella de agua, huella hídrica en ciudades. Eso ya Alejandra puso su correo electrónico para que por favor le escriban para confirmar su interés. Pues quisiéramos además invitarles a nuestras próximas sesiones que tenemos en el marco de la plataforma Let's Slack. Para el próximo miércoles 14 estamos organizando en conjunto con el Centro Regional de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una sesión informativa sobre las oportunidades de participación en el diálogo de Talanoa. Estas sesiones van a ser el día miércoles 14 a las 9 de la mañana Costa Rica, será la sesión en español, y a las 10 de la mañana hora de Costa Rica, la sesión en inglés. Entonces les invitamos a esta sesión donde se va a informar sobre los mecanismos para la participación en el diálogo de Talanoa. Y el miércoles 21 de marzo tenemos el tercer y último webinar de nuestra serie sobre ciudades actuando ante el cambio climático, sobre planes de acción climática a nivel municipal. Ese es el miércoles 21 a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Nuevamente, muchas gracias, Mauricio, Leandra, Catalina y Valeria por su contribución. Una pues felicitación por el trabajo, por los logros,
y de verdad nos alegra mucho saber que con el apoyo de CAF y de otros socios continúa la iniciativa apoyando a más ciudades en la región. Una breve despedida si quieren hacer una intervención final. ¿Empiezo yo? Sí, Leandra. Ana María, muchísimas gracias. Agradecer a la plataforma Let's Lag por darnos esta oportunidad de poder difundir un poco lo que estamos haciendo. Gracias a todos los participantes. Y estamos disponibles para cualquier información adicional que se requiera. Muchas gracias. Catalina. Sí, muchísimas gracias, Ana María. Gracias a todos los que han participado y a todos que han estado escuchándonos. Realmente es muy importante para nosotros. Gracias a Sasa, Valeria, Leandra, han sido personas increíbles que hemos podido conocer. Mauricio, un apoyo también, con quien seguimos trabajando y vamos de largo. Y gracias a todos. Y cualquier cosa, espero más bien poder contar siempre con el apoyo técnico de ustedes, creo que es muy importante para poder dar continuidad y poder siempre tener con éxito o culminar con éxito todo lo planteado por el municipio de Cuenca. Gracias y a las órdenes, si alguna vez puedo colaborar, estoy dispuesta. Cuídense. Muchas gracias, Catalina. Valeria. Leandra, ahora yo voy. Perdón, fue Valeria la que empezó, Leandra ahora. Sí, Leandra, perdón. Gracias Ana María, agradecer a Let's Lag por esta oportunidad de poder difundir todos los proyectos. Sobre todo quiero agradecer a nuestros financiadores, a la CAF, que son quienes han hecho posible que este proyecto pues, pueda desarrollarse ya en 12 ciudades, a la AFD, por supuesto, que también ha sido un gran apoyo, y esperamos que este proceso pues no se quede ahí, ¿no? Sino que, bueno, nosotros creemos que es el inicio de un largo camino y sabemos que la CAF, AFD y otros financiadores pues van a estar ahí presentes y comprometidos pues para que los proyectos se hagan realidad y pues que todos con la contribución de las personas se frene el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mauricio creo que tiene problema con su micrófono, pero pueden ver en el chat que dice que muchas gracias a todos y que bueno, que CAF seguirá apoyando este tipo de iniciativas. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos, que tengan un excelente resto del día y muchos éxitos en todos sus esfuerzos por transformar el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. Que estén muy bien. Saludos.